¿Te has preguntado alguna vez cómo ser feliz? Te voy a dar en este vídeo 7 técnicas que te pueden ayudar. Si te quedas hasta el final de este vídeo, te pondré un ejercicio que le llamo el ejercicio de oro, donde con 3 cositas muy breves mejorarás tu día a día. No te lo pierdas. Hola, me presento, soy Andy y estoy aquí para ayudarte. Vamos a hacer este canal de coaching para mejorar tu día a día. Hoy vamos a empezar con cómo ser feliz. Te voy a enseñar 7 técnicas con las cuales, si los practicas correctamente, puedes llevar tu día a día a mejorar el bienestar de tu persona. Para empezar, crea un reto diario. Hoy, por ejemplo, mi reto en este nuevo canal y en este nuevo vídeo es llegar a 10.000 likes. 10.000 likes muy pronto. Elegir ser feliz es un compromiso contigo mismo y con tu persona. No puede ser, hoy quiero ser feliz y mañana me dejo llevar. No. Y mañana me hundo por un problema, por un mínimo problema o por un gran problema. No. Ser feliz es empezar y lanzarte al vacío. Sobre todo, empieza con, por ejemplo, para empezar, te voy a dar unos cuantos puntos. El perdonar, el dejar ir, el relajarte más, priorizar la paz, no la razón. No intentes discutir con las personas. Define tus valores. Sonríe más diariamente, cada día. Intenta sonreír un poquito. Es agradable ver a una persona sonriente. También agradece el día a día. Ser agradecido. Di gracias. Hoy, por ejemplo, gracias por estar aquí en este nuevo canal. Gracias por seguirme. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo en este momento tan preciso y en estos minutos de tu tiempo. Estás ayudando a muchas personas, incluso a mí, poniendo tu like. No te presiones por lo que te venga cada día. Come despacio y disfruta, sobre todo, de los alimentos que adquieres cada día. Hay muchas personas, piensa, que hay muchísimas personas que no tienen alimento para llevarse a la boca. Y tú cada día tienes esa posibilidad y esa posibilidad de poder comer algo. Técnica o tip número 2. Cambia tu paradigma. No te presiones si no adquieres el éxito que esperabas. Ser exitoso no quiere decir que te haga más feliz. El éxito también influye en la negatividad. Hay muchas personas con depresión que han llegado a la cima, son exitosas en su labor o en su cometido y realmente están depresivas. Muchas personas con éxito no quiere decir que te dé totalmente la felicidad. O sea, cambia el chip, disfruta del momento. Tip número 3. Rodéate de personas positivas. Esto es como una enfermedad. Si vas con personas que están depresivas, te absorben la energía y al final acabas tú deprimido por esas personas, con ellos. Si tú te rodeas con personas positivas, siempre estarás, o al menos estarás a disposición de ser positivo, de estar más feliz, más alegre. Por eso, este tip que dice que te rodees de personas positivas. Es muy necesario saber elegir y a quién poner a nuestro lado. Esas personas que tengas a tu lado, intentar siempre sacarle el positivismo, la alegría. Entonces, es una parte más de este proceso técnico de cara a estos tips para mejorar y llegar a tu felicidad, a cómo ser feliz. El tip número 4 es vive el presente. Hay un estudio realizado en Estados Unidos donde dice que divagamos las personas durante cada día un 47% sin saber hacia dónde vamos. Hay momentos que te quedas en stand-by, hay momentos que te sientas en el sofá y te quedas como diciendo, ¿qué es mi vida? ¿Qué? Pongo la tele, cambio de canal, cambio otro canal. Ese es el error. Solo vivimos al día un 53%. De ese 53%, dormimos profundamente
5 o 6 horas. Hay 2 horas restantes o 3 que estamos soñando. El cerebro está que no para, no descansa, no deja de trabajar. Por eso han hecho y han realizado estudios que dicen eso. Entonces, para eso, vive el momento. Y para vivir ese momento, tienes que vivir el presente. ¿El presente qué es? Hoy. Vive hoy, disfrútalo. Ahora, viendo este vídeo, disfruta de este momento. Si ves una sonrisa, sonríe conmigo. Así es como se vive el presente. Y el tip número 5 es hacer ejercicio cada día. El ejercicio te calma la ansiedad, te relaja la musculatura, también mejora tu salud. Hay estudios donde dicen que el ejercicio mejora mucho más que la meditación y que la relajación. El hacer ejercicio te cansa, pero luego la reactivación mejora, te sientes más fuerte, te sientes capaz de comerte el mundo. Te lo comes todo el mundo te lo comes, es tuyo después de haber hecho ejercicio saludable. Entonces, de ahí, este quinto tip es para que lo ejecutes. Si no puedes 7 días a la semana, intenta al menos 2 o 3 días. Conforme vayas haciendo, sentirás esa mejora. Y pasamos al tip número 6. Practica la gratitud. No es solo dar gracias a personas. La gratitud tiene que ser constante, día a día. Agradezco a la vida, agradezco al universo, agradezco a Dios, si tú eres creyente. La gratitud es muy confortante dentro de nuestra mente y aparte te hace sentir más feliz el día a día. Yo soy una de las personas que a todo momento me dan una barra de pan, me cobran y encima digo, gracias, me han cobrado dinero, pero encima le estoy agradeciendo. Así es como hay que ser. Entonces eso te lleva a que esos problemas que tienes diarios se te minimicen y actúes con una personalidad más feliz, con una sonrisa más natural. Por eso practica este sexto tip. Y en el tip número 7, sé bondadoso. Procura ser bondadoso y ayudar a personas, por lo mínimo que sea. Escucha a una persona mayor, escucha a un niño cuando te habla. El hecho y el efecto de ayudar con un mínimo gesto o una acción te hace sentir mejor en tu persona. Entonces, por lo mínimo que puedas cada día, un poquito, ayuda a alguien. Sé bondadoso. Verás cómo eso es muy reconfortante para ti, para tu personalidad, para ser más feliz el día a día. Cada día un poquito más. Escucha a alguien que esté decaído. Intenta motivar a las personas. Agradece, como te he dicho antes en el tip número 6. Bueno, y con todo esto, ya pasamos al ejercicio de oro que te he dicho al principio de este vídeo. Que no te perdieses el vídeo número 1 de coaching, de aquí de Vida Bella. Y como no te lo has perdido, has llegado hasta el final, te voy a decir el ejercicio de oro. Prepárate. ¡Para! Y coge una hoja y anota 3 cosas lindas que te hayan sucedido en el día de hoy. Por lo mínimo que sea, 3 cosas lindas que te hayan reconfortado personalmente. Todo esto te llevará a tener más conciencia de la suerte que tienes y te ayudará a empezar el siguiente día mucho más feliz. Si este ejercicio lo haces cada noche, en un papelito pequeño, anotas 3 cositas que hoy hayas tenido muy bien, lindas. Por ejemplo, hoy he comido una tortilla de patatas. Ha sido perfecto. Hoy cuando me lavé la cara me sentía pletórico. Cualquier cosita, por muy pequeña que sea, acumulándolo, a final de semana repasa todas. Verás cómo eres feliz día a día. La felicidad está dentro de ti, como dije en el vídeo anterior, en el otro canal que tengo, en You Are You Andy.
Aquí te he explicado 7 tips que son técnicas para que ejercites tú y las lleves a cabo día a día, esperando que las pongas en práctica y que te vayan bien. Aquí termino con este vídeo, primer vídeo de Vida Bella, esperando y deseando que te haya gustado. Pon un like, si no estás suscrito, toca la campanita y te suscribes y comparte este canal, comparte este vídeo si lo has visto interesante. Espero que haya sido así. Te doy millones de gracias por haberte suscrito y al menos por haber visto este vídeo. Llegaremos a 10.000 likes muy pronto. Adiós y muchas gracias. El alma de león escribió. Para regalar un buen regalo.